En Montevideo, integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, presididas por el abogado argentino, estamos hablando de Luciano Hassan, quien tiene una vastísima trayectoria en distintos temas de derechos humanos y que ha trabajado también largamente en estos temas. Bienvenido, gracias por estos minutos. Queríamos un poco repasar cómo fue esa estadía en Montevideo, esa misión que tuvieron. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo le va? Muy bien. Creemos que fue una visita muy buena, exitosa, donde recibimos mucha información, pudimos sacar algunas conclusiones importantes y la verdad es que también vimos una apertura muy grande por parte de las autoridades del Estado. Nos hemos reunido con funcionarios del Poder Ejecutivo, con parlamentarios, por supuesto, con víctimas de desapariciones forzadas, con organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que fue una semana muy intensa y vimos una importante apertura. Claro, cuando ustedes estaban hablando, el objetivo de la visita era obtener de primera mano los avances logrados en materia de búsqueda, por ejemplo, de personas desaparecidas, ¿no? De desaparición forzada, sobre todo con el foco de la década de 1970. Ustedes lograron determinar avances, pero sobre todo cuáles son los desafíos que quedan, ¿no? Porque ustedes en la conferencia de prensa que dijeron, bueno, se ve que hay lentitud en responder o en buscar el destino de estas personas. Efectivamente, por un lado, recibimos de todas las entrevistas que mantuvimos un consenso muy claro en relación con que el trabajo que está haciendo la Institución Nacional de Derechos Humanos en la búsqueda es un trabajo que tiene consenso, que es respaldado, que genera confianza, sobre todo en las familias que están buscando desde hace tantos años a sus seres queridos desaparecidos. Por otro lado, también encontramos desde todos los sectores consenso en el gran avance que hubo con la creación en 2017 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Es decir, que el punto de partida fue de cambios positivos en los últimos años. Ahora bien, como desde las primeras desapariciones ya han pasado más de, digamos, en algunos casos 50 años o casi 50 años, el problema es que se perdieron muchos años y lo que observamos es que en los últimos años, más allá de estos avances, los procesos avanzan, pero de manera muy lenta, a un ritmo que realmente no... Si uno se pone a hacer un cálculo a este ritmo, entonces no va a haber respuestas reales para las familias y para la sociedad entera uruguaya en el corto plazo. Claro. Entonces, digamos, de alguna manera lo que hace falta son políticas de Estado, eso es nuestro mensaje principal, donde no solamente el gobierno, sino todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales se embanderen en un objetivo común. Claro, ahí tú mencionaste... Por supuesto, hay muchos aspectos. No, Luciano, una de las cuestiones que tú mencionaste tiene que ver en este marco que estás relatando de política de Estado, en el cambio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, del nuevo Consejo Directivo, que puede haber una incidencia política mayor que quizás pueda afectar la búsqueda que hoy tiene por ley de los restos de personas desaparecidas. Eso lo observaron también. ¿Ven riesgos? Efectivamente, ese fue uno de los puntos de preocupación y que, de hecho, habíamos recibido ya información antes de llegar a Montevideo y, lamentablemente, de todas las entrevistas que mantuvimos, no hubo nadie que nos dijera que efectivamente la elección de los miembros de la institución se iba a dar basada específicamente en la idoneidad y el compromiso de los candidatos con los derechos humanos, sino que se trataba de una elección que tendía a politizarse. Y la verdad es que ese fue uno de nuestros principales mensajes, justamente porque la institución ahora no solamente es una institución de derechos humanos, que tiene que cumplir con requisitos a nivel internacional, existen los principios de París, que son las exigencias que se requieren en las defensorías del pueblo, instituciones nacionales de derechos humanos, a nivel internacional para tener un grado A, que es como el que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos, sino que al estar la institución, tener dentro de sus facultades, pero también dentro de sus tareas, de sus obligaciones, la búsqueda de las personas desaparecidas, entonces las exigencias de idoneidad, de especialidad, de independencia,
también tienen otras fuentes normativas. Es decir, acá no es una cuestión de discrecionalidad del Parlamento a la hora de elegir a los miembros, sino que se deben cumplir ciertos requisitos. No puede quedar a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos alguien que no tenga realmente los antecedentes de especialidad en derechos humanos, de aptitud y de compromiso en defensa de derechos humanos. Y, por supuesto, cierta idoneidad en la búsqueda de las personas desaparecidas. Por lo que hablábamos al principio, sobre todo después de tantos años, cuando hablamos de la necesidad de que haya una política de Estado, no se puede permitir Uruguay, esta es nuestra opinión, nuestra recomendación, un paso atrás en este momento. Es decir, después de tantos años de lucha de las familias, de avances lentos, de periodos de amnistía, pocos hallazgos de las personas desaparecidas se han logrado lamentablemente en todos estos años. Entonces, es momento de acelerar, no de frenar estos procesos. Y a nivel de gobierno, ¿qué respuesta obtuvo? Porque estuvo reunido también con figuras del gobierno, de todos los partidos políticos, y que además, sobre todo desde algunas figuras relevantes del gobierno, han expresado su voluntad, por ejemplo, de reformar la institución de derechos humanos o de hacer un acuerdo político para la conformación de su directorio. Desde el gobierno, el mensaje que recibimos es que esta tarea es una tarea del Parlamento, que no corresponde al Poder Ejecutivo. Por eso también nos reunimos con algunos parlamentarios y parlamentarias, y la respuesta que obtuvimos es que, bueno, que se iba a llevar adelante el proceso previsto en la ley. Por eso, pero al mismo tiempo nos quedó claro, los mensajes que quedaban claros de todas esas reuniones, era de que había en marcha una negociación entre los partidos políticos. Y por supuesto, cualquier decisión parlamentaria requiere de negociaciones. Eso es parte incluso de la propia esencia de un cuerpo colegiado que es elegido por el Parlamento. El asunto es que se elija exclusivamente a personas que cumplan con las condiciones de idoneidad e independencia, como además lo ha hecho el Parlamento uruguayo en el pasado. Es decir, hasta ahora la institución se ha manejado con altísimos niveles de independencia, viene haciendo un trabajo que es reconocido, me parece, por todos y todas, y eso ha hecho que sea considerada con un grado A en el ámbito internacional, que es el grado más alto para las instituciones nacionales de derechos humanos. Me parece que es importante en este momento que haya conciencia de que debe mantenerse ese estatus, y que si eso no ocurre, van a perder en definitiva toda la sociedad, pero también todos los sectores políticos. No hay nada mejor para digamos, sobre todo en un marco de alternancia política como afortunadamente hay en Uruguay y en la región. A veces uno puede no estar de acuerdo, pero el periodo siguiente tal vez sea necesaria este tipo de instituciones para llevar adelante los controles. Entonces, me parece que hay que entender que este tipo de instituciones tienen que quedar independientes, inalteradas, y pensar a mediano y largo plazo, no en los cortos plazos. Bien, Luciano, tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de preguntarte sobre, que ya de alguna manera lo has planteado, ¿no? El rol del Estado y qué se necesita para que cumpla justamente estos mandatos que son de toda la sociedad, también internacional, ya en parámetros o estándares internacionales que incluso nuestro país ha firmado. Y te lo pregunto a ti, que además estuviste muy cerca, por ejemplo, de lo que fue el atentado de la AMIA que estuvimos recordando en las últimas horas, que participaste como abogado de una asociación de víctimas justamente por encubrimiento del crimen por funcionarios judiciales y gubernamentales. Sabés del tema inclusive en tu país, ¿no? Sí, efectivamente, el atentado contra la AMIA, lo que tenemos claro hasta hoy, y de hecho hubo una sentencia, es que involucró a funcionarios del Estado en el encubrimiento del atentado. Yo estuve justamente involucrado como abogado de las víctimas en ese caso hace ya muchos años, hace más de una década, y en ese aspecto se parece mucho a
los crímenes cometidos durante nuestras dictaduras en las Américas, ¿no? Donde, digamos, los definimos como crímenes de Estado. Y son, por lo tanto, crímenes que, si realmente no se pone toda la energía, todas las fuerzas del Estado para su esclarecimiento, para avanzar con transparencia, lo que naturalmente uno puede esperar es impunidad. Y es lo que ha ocurrido, viene ocurriendo con el caso AMIA, y lo que lamentablemente entiendo que también viene ocurriendo en relación con los crímenes de dictadura en Uruguay. Uno podría decir, estamos frente a un contexto aún de impunidad, más allá de los avances que se han hecho. Entonces es necesario avanzar fuertemente. Entiendo que se van a hacer juicios orales y públicos a partir del cambio del Código de Procedimiento en Uruguay, lo que me parece que es muy bueno, porque los juicios orales van a permitir que no solamente un acceso a la justicia para las víctimas en mejores condiciones, sino que la propia publicidad de los juicios también va a ayudar a construir lo que tiene que ver con el derecho a la verdad, que no solamente es individual, sino que es colectivo. Así que también sobre ese punto es muy importante el rol de la prensa, conociendo de manera directa los testimonios de las víctimas, de los testigos, valga la redundancia. Así que me parece que hay mucho para hacer. Está a la mano y bueno, es muy importante que toda la sociedad siga apoyando este proceso como lo viene haciendo. La verdad es que nosotros también, ya como para ir concluyendo esta respuesta, hemos visto con mucha sorpresa y beneplácito las masivas manifestaciones y movilizaciones del 20 de mayo. ¿Cómo no? Hemos recorrido una ciudad con grafitis pidiendo por la aparición de los desaparecidos, como uno no ve en ninguna parte del mundo. Bien, Luciano Hassan, muchísimas gracias por estos minutos a cuenta del informe final. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos rápido.